Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. En este video vamos a hablar acerca de las geometrías no euclidianas, pero antes vamos a dar un breve concepto de qué es la geometría euclidiana. La geometría euclidiana, como su nombre lo dice, es un sistema geométrico desarrollado por el matemático griego Euclides de Alejandría alrededor del año 300 a.C. en su obra Los Elementos. Para una comprensión más accesible o exacta, la geometría euclidiana, a través de ciertos teoremas y acciones, nos ayuda a aprender a razonar sobre figuras geométricas y entender conceptos como puntos, líneas, ángulos y figuras planas y sólidas, además de que cuenta con 5 postulados fundamentales que fueron las bases para el estudio sistemático de la geometría euclidiana. Primer postulado: por dos puntos distintos pasa una única recta. Segundo postulado: un segmento rectilíneo puede prolongarse continuamente en una recta. Tercer postulado: dados un punto y una distancia, se puede trazar una circunferencia con ese punto como centro y esa distancia como radio. Cuarto postulado: todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Quinto postulado, también conocido como el postulado de las paralelas: si una recta al cortar a otras dos hace que la suma de los ángulos internos del mismo lado sea menor que dos ángulos rectos, entonces las dos rectas, si se prolongan indefinidamente, se encontrarán en el lado donde los ángulos suman menos que dos ángulos rectos. Una forma equivalente de este postulado es: por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Sin embargo, este postulado era único en comparación con los otros 4 postulados de Euclides, ya que no se podía demostrar a partir de ellos, lo que llevó a una serie de investigaciones y debates sobre su validez. Al ser un punto de controversia durante siglos, provocó importantes avances en la geometría y la teoría de conjuntos. A lo largo de la historia, varios matemáticos intentaron demostrar o refutar el quinto postulado, lo que llevó al desarrollo de geometrías no euclidianas como la geometría hiperbólica y la geometría elíptica. Entre los más influyentes matemáticos encontramos a Carl Friedrich Gauss, quien fue un pionero en el reconocimiento y desarrollo de las geometrías no euclidianas. Aunque no publicó sus descubrimientos en vida, Gauss comprendió que era posible construir geometrías autoconscientes que no satisfacían el postulado paralelo de Euclides. Sus ideas influyeron en otros matemáticos como Janusz Bolyai, Nikolai Lobachevsky y Bernard Riemann. Como lo nombramos anteriormente, está Nikolai Lobachevsky, quien fue un matemático ruso que jugó un papel crucial en el desarrollo de la geometría no euclidiana. Sus contribuciones más notables incluyen el desarrollo de la geometría hiperbólica y la teoría de las paralelas, presentada en 1826, donde por primera vez informó de los resultados de sus investigaciones desafiando el quinto postulado de Euclides. Su memoria sobre los fundamentos de la geometría, publicada entre 1829 y 1830, fue la primera exposición escrita de los principios de la geometría no euclidiana. De la misma manera, Henry Bolyai, más conocido como Janusz Bolyai, fue un matemático húngaro que hizo contribuciones significativas a la geometría hiperbólica. Trabajó independientemente de Nikolai Lobachevsky y ambos llegaron a conclusiones similares sobre la geometría hiperbólica alrededor de la misma época, a principios del siglo XIX. Bolyai describió esta geometría como una geometría imaginaria y exploró sus propiedades, como el hecho de que la suma de los ángulos de un triángulo es menor que dos ángulos rectos y que las líneas que parecen paralelas en realidad pueden divergir. Por último, está Bernhard Riemann, quien fue un matemático alemán que tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la geometría elíptica, también conocida como geometría riemanniana. Riemann extendió los conceptos de la geometría de 2 dimensiones a 3 o más dimensiones en 1866, lo que fue un avance importante para la geometría elíptica. A continuación hablaremos de la geometría hiperbólica. Esta geometría es una rama donde se exploran las propiedades de los ángulos, puntos, líneas, superficies en un espacio donde el quinto postulado de Euclides no se cumple. Una de las características fundamentales de esta geometría
es la curvatura negativa. A diferencia de la geometría euclidiana, que tiene una curvatura cero, esta tiene una curvatura negativa. Esta geometría dice que por un punto externo a una recta se puede trazar más de una línea paralela a esta recta original. Esto tiene como consecuencia que las propiedades de los ángulos, las distancias y las áreas sean diferentes a lo que conocemos en la geometría euclidiana. También nos dice que la suma de los ángulos de un triángulo es menor a 180 grados. Una forma de ver más claro la geometría hiperbólica es utilizando el modelo del disco de Poincaré. En este modelo se representa dentro de un disco en un plano euclidiano donde las líneas son representadas como arcos y estas son perpendiculares al borde del disco. Debido a la curvatura negativa del espacio, pues las líneas paralelas se separan en lugar de mantenerse en una misma distancia. Y pues con esto se resulta que se puede trazar más de una paralela a un punto exterior a una recta dada. Como ya había mencionado anteriormente, en la geometría hiperbólica la suma de los ángulos internos de un triángulo es menor a 180 grados. Esta es una de las características fundamentales de esta geometría. Esto se debe, como ya había dicho anteriormente, a la curvatura negativa del espacio hiperbólico, que en vez de mantenerse las líneas se separan la una a la otra. Esta diferencia en la suma de los ángulos internos tiene implicaciones significativas en la geometría hiperbólica, afectando la geometría de las superficies, la formulación de teoremas y propiedades de esta geometría. A continuación hablaré de algunas aplicaciones de la geometría hiperbólica. En gráficos, donde se utiliza para diseños y crear mapas. En la teoría de números, que se usa en el estudio de los números primos. Las relaciones complejas en los sistemas de navegación. En la física, donde se usa para la teoría de la relatividad de Einstein. En la criptografía, donde algunos algoritmos criptográficos utilizan el concepto de la geometría hiperbólica. Y en el diseño arquitecto y arte, que gracias a su belleza pues ha inspirado varios diseños, varias obras alrededor del mundo. Ahora hablaremos de la geometría elíptica, que al igual que la hiperbólica niega el quinto postulado de Euclides, pero en esta, por un punto dado fuera de una recta, no existe ninguna línea paralela a dicha recta. Un modelo simple de geometría elíptica es una esfera, con líneas como los meridianos de un globo terráqueo. Algunos conceptos básicos en la geometría elíptica son el plano elíptico, que es la superficie de una esfera, o los puntos, que tienen las mismas características que en la geometría euclidiana, pero en el plano elíptico un punto es una pareja de puntos antipodales sobre la esfera. Así, una pareja de puntos se considera el mismo punto. Las rectas elípticas son los círculos grandes o circunferencias máximas, aquellas que pasan por dos puntos opuestos y que al extender sus extremos eventualmente se juntarán. Por esto, un segmento de recta en un plano elíptico es un arco de un círculo mayor sobre la esfera. Ahora hablaremos del triángulo elíptico. Este es una porción de superficie esférica limitada por tres circunferencias máximas. Ahora bien, tres rectas sobre una superficie esférica determinan 8 triángulos esféricos. Entonces, en la geometría elíptica es preciso determinar de cuál de estos 8 triángulos estamos hablando, y no solo las circunferencias máximas. La inexistencia de líneas paralelas a una recta tiene como consecuencia que algunas de las propiedades de figuras cambian. Un ejemplo de esto se ve en la suma de los ángulos internos de un triángulo elíptico, que es siempre mayor a 180 grados. La diferencia entre 180 grados y la suma de los ángulos internos se llama exceso elíptico y es proporcional al área del triángulo. Otros cambios que se tienen en la geometría elíptica se ven en el teorema de Pitágoras. Este establece que un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, pero este no se cumple en la geometría elíptica. Esto lo podemos ver como ejemplo en un triángulo que tenga 90 grados en cada uno de sus vértices. Todos los lados tendrán la misma longitud, por lo tanto no satisface el teorema de Pitágoras. También tenemos la relación circunferencia-área. La razón de esta relación en geometría elíptica es menor que en geometría euclidiana. Esto se debe a que, en general, el área y el volumen no escalan como en la geometría euclidiana. Al espacio ser curvado, en la misma circunferencia se encuentra mayor área que en el plano euclidiano. Ahora veremos algunas de las aplicaciones de la geometría elíptica.
Esta se utiliza en la cartografía para crear mapas de la Tierra que representan mejor la forma del planeta, ya que esta es una esfera ligeramente achatada. También se utilizan algunas teorías de la relatividad generalizada, que son extensiones de la teoría de la relatividad general. Son esenciales para comprender la curvatura del espacio-tiempo. La geometría elíptica ha sido utilizada en algunos algoritmos de gráficos por computadora, como el algoritmo de Bresenham, para dibujar líneas curvas o circunferencias, y es una parte muy importante en el estudio del movimiento de los cuerpos celestes. Las órbitas de los planetas y otros cuerpos celestes se pueden describir mediante curvas elípticas, que pueden ayudar a predecir sus posiciones y movimientos futuros. Esto es crucial para comprender la dinámica del sistema solar y el cosmos en general. La geometría elíptica desafía los conceptos euclidianos tradicionales, y sus principios no solo son fundamentales para comprender la geometría del universo, sino que también inspiran enfoques innovadores en diversos campos, desde las matemáticas hasta la física teórica. Con esto terminamos nuestro video de geometría no euclidiana. Esperamos les sea de utilidad. ¡Hasta pronto!